Le estaba diciendo, soy Diego Sanz, fui auxiliar del profesor el semestre pasado, estoy en séptimo de eléctrica. Mi área es instrumentación astronómica, si quieren creer que esta área todavía existe, pero en verdad yo he tomado ramos de control, de teleco, de inteligencia, de instrumentación, así que como que soy una mezcla media rara de todo. Si tienen preguntas de ramos, de cualquier cosa de la carrera, por favor, acérquense a preguntar con confianza. Eh, ¿Qué más? Le voy a dejar mi número de teléfono, por si acaso solamente. ¿Ese tamaño de letra alcanza a ver el fondo? Sí, ya ahora. Y escuchan bien, ¿no? Porque no sé qué tan puesto lo. Ya. Les dejo mi número de teléfono solo por si acaso, si es que hay como alguna emergencia alguna vez o tienen alguna duda, escríbanme con confianza, si no por el curso, intento responder lo más rápido posible o por correo. Si no tienen mi perfil de curso, está mi correo. Eh, Eso, no sé si tienen alguna pregunta de mí antes de partir. Estoy haciendo doble título, por eso estoy en séptimo, estoy haciendo magíster. ¿Qué más? Trabajo con la profesora Diana Dulich, quizá algunos la conocen, del departamento de física. Por eso ahí está un loguito de un carpintero con grafeno, porque en el laboratorio ese es nuestro logo, Nanolab. Trabajamos con cosas de grafeno y somos de Chile, por eso es el pájaro. Eso. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿No? Ya. Partamos. Bueno, el primer auxiliar va a ser de... ¿Había una pregunta? Perdón, dime. La ingeniería eléctrica con el magíster de eléctrica, o sea, el magíster de ciencias de la ingeniería en eléctrica. Que el departamento lo promueve harto porque te ahorráis la tesis de la ingeniería y haces una tesis para las dos carreras. Entonces, te cuentan los electivos de la ingeniería para los electivos del magíster y haces la tesis de magíster que te cuenta como tesis de ingeniería. Entonces, como que te ahorráis un año. Te demoráis 7, pero sacáis las dos cosas. Sí. Ahí, si tienes más dudas más adelante, me pueden preguntar. Pero igual, como que ya hace información de eso en el departamento. Eso. Ahora sí, perdón. ¿Empezamos? Empezamos. Como les comentaba, el auxiliar uno va a ser más que nada de aritmética, vamos a estar sumando y restando, multiplicando y dividiendo, así que en teoría debería ser todo fácil. Esperemos que así sea. A partir un poco como de lo más importante de lo que vio el profe en clase, es esta forma de representar los números, que es una forma de representar los números, pero de forma como en cualquier base, por así decirlo. Donde aquí las A's, y el A sub I y el A sub J de la sumatoria, representan los dígitos de los números de la parte entera y fraccional respectivamente, que vamos a estar usando. Nosotros estamos súper acostumbrados a trabajar en base 10, que hacemos todo en base 10, pero en el mundo de los circuitos se suele trabajar todo en base 2, es decir, en binario. Igual hay otras bases, como vio el profe, que se ocupan como octal, hexadecimal, pero binario es como lo más típico. Porque siempre vamos a estar trabajando con cosas que son como encendido apagado, verdadero, falso, etc. Entonces, esta forma de representar los números, como que es bien importante que la tengamos en mente, porque va a ser la forma en la que vamos a trabajar todo en el curso. Y aunque se ve medio hostil al principio, hay que pensar lo que es lo mismo en decimal. ¿Sí? Si yo tengo un número, por ejemplo, 123, lo puedo pensar como 1 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Y solamente como un dato random. Y tampoco hay que asustarse mucho al cambiar de base pensando que no todo lo trabajamos en base 10. Por ejemplo, la hora la trabajamos como en base 12, más o menos, porque después de 12 volvemos a 0, a 1. Así hay otros ejemplos de cosas como que usamos en la vida cotidiana y que usan otras partes, para que no se asusten. Bueno, aquí una pequeña preguntita de cómo saber cuántos bits necesitamos para representar algo. Aquí me refiero con bits, es la cantidad de números, o sea, perdón, de dígitos que vamos a ocupar, que es el n que tenemos en la sumatoria. Por ejemplo, para representar el alfabeto, la cantidad de alumnos que tenemos en esta sala, cualquier cosa que se quieran imaginar. ¿Cómo saber cuántos bits necesitamos para eso? Simplemente tomar log 2 del número más grande que vamos a usar y usar como la función techo para obtener este número. ¿A qué me refiero de eso? Con eso, para el alfabeto tenemos 27, 27 letras, ¿o no? Creo que sí. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos bits o cuál es el largo del número en binario que necesitamos para representar eso? Va a ser log 2 de 27
y tomamos el techo. Y si no me equivoco, eso es 5. Entonces, con esto puedo saber que podemos mapear todas las letras del abecedario, es decir, A, B, C, etcétera, las letras, y esto va a ser el binario. Este 5 me dice que necesitamos 5 números acá en binario para representar todos los dígitos, entonces, o sea, todas las letras. Entonces, la A, por ejemplo, podría ser 00001, la B podría ser 00010, etcétera. Y así sé que con 5 dígitos en binario, que van a ser bits, puedo representar toda la abecedario. Pero no haberme equivocado con eso. Siguiendo, les puse como la tablita para convertir entre bases, que estas son las bases con las que más vamos a estar trabajando en el curso. Decimal, yo creo que nadie se debería confundir acá, es la decimal nomás de toda la vida, del 0 al 16. Después en binario ahí tengo como la equivalencia para pasar de decimal a binario, octal y hexadecimal. Hay que tener como solamente ojo de que uno, como que a veces se confunde de que, por ejemplo, en el octal estamos contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después pasa a 10. Pero de nuevo hay que pensar que esto es 10 porque es 1 por 8 más 0 por 8 a la 0. Entonces, sigue siendo 8, pero está en otra base. Y luego la hexadecimal tiene 16 alfabetos y llegamos del 0 a la F y después pasamos al 10, o sea, el 10 es el 16. Espero que esto no cause mucha confusión, pero es como parecido a lo que estaba haciendo ya, solamente que entre las 4 bases. En el AUX vamos a ver cómo pasar de una base a la otra, y ahí hay como unos trucazos para no hacer tantos cálculos, para no volver a la forma de la ecuación de efectos. Eso es respecto al AUX. Las cosas más particulares de cómo resolver los problemas lo vamos a ver cuando estemos en eso, pero me quise adelantar un poquito a unas cosas que van a tener que saber para el laboratorio que va a empezar esta semana. Primero, hay que saber que dentro de todos los circuitos digitales hay dos tipos, o como dos familias distintas de circuitos. Por un lado están las combinacionales, que son circuitos cuyos valores de salida dependen exclusivamente de los valores de entrada actuales. Es decir, que si tenemos ciertas entradas, siempre vamos a tener las mismas salidas. En cambio, los circuitos secuenciales dependen de las entradas, las salidas dependen de las entradas, pero también dependen de las salidas anteriores. Entonces, dependen un poco del estado anterior del circuito, qué es lo que va a pasar después. En el laboratorio que van a tener esta semana, vamos a estar trabajando solamente con circuitos combinacionales. En particular, van a ser un sumador, pero no un circuito. ¿Qué componentes están como dentro de los circuitos secuenciales y combinacionales, pero en particular de los combinacionales? Están estas compuertas lógicas que creo que ya alcanzaron a ver un poco en clase, ¿cierto? Sí. Donde tenemos como operaciones booleanas al final, pero que están operándose cuando lo hagan en el circuito el miércoles o el jueves en el laboratorio, van a ser señales de voltaje, pueden ser expresiones booleanas, etcétera. Pero tenemos el AND, el OR, NOT, que es la negación, el NAND, que es un AND negado, el NOR, que es un OR negado, etcétera. Y el exclusive OR, que, bueno, tiene como su propia tablita de verdad. Acá solamente como lo importante es recordar la forma. El AND es como guatón pero plano. El OR tiene como una guatita en la entrada. Y si se fijan acá, los que están negados todos tienen un puntito a la salida. Esa es como la notación que se suele usar. El puntito representa que está negada la salida. A veces igual hay puntos en las entradas, pero podemos entender como lo mismo. Si hay un punto acá, es porque está entrando el A, pero se niega el punto. Y esa es la presentación. No sé si hay alguna duda como de la materia y como rápido que pasé. ¿No? Ya. Voy a pasar ahora. ¿Preguntas? Sí. Lo del logaritmo es para saber la cantidad de dígitos, o sea, el espacio que van a necesitar para poder representar las posibilidades que tienen, ¿no? Claro, sí. Claro, al final es como para poder hacer, no sé quién me preguntó. Bueno, es para saber cuántas combinaciones necesito para hacer como el match entre lo que queremos representar de forma binaria, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, le subí el enunciado hace un ratito. Básicamente, las primeras tres preguntas son operar en binario y transformar cosas de binario a decimal, de decimal a octal, octal, hexadecimal, etc.
Voy a pasar esto para arriba. No necesito. Así que démosle con la P1. En la P1, lo que nos piden es que nos van a dar esos números, están todos en decimal, y los tenemos que transformar a binarios. Y en particular nos están pidiendo que lo hagamos con el método DeepMod, que no lo vieron con ese nombre en clase, pero lo pongo así porque el profe lo pone así en los controles. El DeepMod es el método 2, si no me equivoco, que vieron en clase, que es como dividir la parte entera decimal en dos y ir viendo qué pasa con el resto, y la parte fraccional se va multiplicando por 2 y ver qué pasa con la parte entera. Lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, con el primero, que es 13, en base 10. Bueno, si se fijan, el subíndice de los números es la base en la que los estoy representando, porque a veces uno no entiende bien en qué base está. Entonces, partiendo con el 13, cómo funciona el algoritmo es que lo queremos pasar a binario, entonces pensamos ir dividiéndolo por 2. Como esta es la parte entera, voy a tomar el 13, lo voy a dividir en 2, esto me va a dar 6, y acá al ladito voy a ir anotando el resto. ¿Sí? Como 6 por 2 es 12, me sobra 1. Voy a poner R1, R para representar el resto. Después esto pasa como hacia abajo en el algoritmo y nos queda el 6 acá y seguimos. Entonces el 6 lo voy a dividir en 2, me va a quedar 3, resto 0. Después el 3 pasa para acá, me queda 3 dividido 2, 1 y resto 1. Y finalmente el 1 dividido 2 va a quedarme 0 y resto 1. Y aquí hicimos al hacer esto, es una forma de ir construyendo con los restos la forma de representar el 13 en binario. Entonces, 13 en binario, según lo que hicimos acá, lo podemos representar leyendo, aquí se lee desde abajo hacia arriba, entonces va a ser un 1, 1, 0, 1. Y acá voy a anotarlo. Y esa es la representación en binario del 13. Acá a mí a veces me gusta anotar, para no perderme, un LSB y MSB. Que LSB significa Least Significant Bit, o bit menos significativo, most Significant Bit, el bit más significativo. El más significativo es el que está más a la izquierda y el menos significativo es el que está más a la derecha. Se puede entender así. Por eso se lee como de abajo para arriba. Después, es bueno corroborar, aquí no lo voy a hacer con todos los números que hagamos esto, pero es bueno corroborar que esto lo hayamos hecho bien. La forma de hacerlo es usando la formulita que les mostré en la presentación. Entonces, este número lo podemos escribir como, aquí esto sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. ¿Sí? Entonces sería 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 0. Esto como en base 10 ahora. Y eso es 8, 4 más 1. Y ahí recuperamos el 3. Sí, es como una forma rápida de ver si es que lo que hicieron está bien. Dime. Perdón, lo hice muy chico. Escribí los coeficientes que van acompañando cada número. Entonces, este 1 está asociado con un 2 a la 0, este 0 con un 2 a la 1, este con un 2 a la 2 y este con un 2 a la 3. No sé si te quedó más claro. Bacán. Ya. ¿Preguntas con el método? Dime. En el control nos van a poner usar cierto método. O... A veces el profe lo que hace es ponerles que ocupen cierto método. Sí. Pero no siempre. A veces la pregunta puede ir así, como la P1 como la P2. En la P2, si te fijas, no te especifican cómo pasar de un lado a otro. En la P1 sí. Por eso lo puse así, porque el profe lo hace de ambas formas. Pero en general es ese método, es este método cuando lo pregunto. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Ya, démosle. Voy a hacer el segundo, que es como lo mismo, pero un poco más largo. El 161. Yes. Bueno, acá la idea es exactamente la misma. Vamos a ir dividiendo en dos. 61, dividido. Y acá a la derecha voy a ir anotando el resto. Entonces aquí me va a quedar 80. Voy a ponerle el resto acá. 80 aquí. 0.
Ese es el calculito que después comento. Entonces, ahora de nuevo tenemos que ordenar como de abajo hacia arriba los bits y así nos va a quedar la representación del 161. 1, base 10, base 101, pues 3, 4 ceros. Bueno, eso es como lo mismo que hice acá, solamente que un ejercicio un poco más largo. Cuando tenemos la parte fraccionaria, ahí cambia un poco la cosa. Perdón. Que ahora estábamos dividiendo y así obteníamos como el resto y el resto nos decía cómo se reescribía el número en binario. En el caso de los que tenemos a la derecha, que no voy a hacer los dos porque va a salir un poco largo, voy a hacer el segundo. ¿Dónde he borrado? ¿Acá? Ah, bueno. Oh, hay muchas cosas. Dime. ¿Qué significa dividir? Me parece que es como dividir y multiplicar. El mod no estoy seguro, pero yo no entiendo cómo que es dividir y multiplicar, porque la parte entera nosotros la dividimos para obtener la representación final y la parte fraccionaria la multiplicamos. No sé por qué le ponemos el profe. No estoy seguro. Como les comenté, me voy a saltar el tercero porque puse muchos ejercicios, pero en la pausa está. Voy a saltarme el cuarto, el tiro. En el cuarto pasa algo chistoso, porque queda muy largo. Oye, 95,32. Ya. Entonces, primero voy a partir con la parte entera, que va a ser más de lo mismo. Vamos a partir 95, dividir 2. Esto nos da 47. Resto de aquí. Sí, 47, 2, 23, 1. Estoy achicando, perdón. Ya. Entonces ahí tenemos la parte entera. Lo hice rápido para porque era lo mismo. Pero cuando hacemos la parte fraccional hay que hacer cosas distintas. Para la parte fraccionaria vamos a tomar solamente el como coma 32. Entonces voy a partir con un 0,32 y lo vamos a ir multiplicando por 2 en vez de dividir. Entonces lo multiplico por 2, me queda 0,64. Y acá en vez de ir anotando el resto, lo que anotamos es esta parte de acá, la parte entera de lo que vamos multiplicando. En este caso acá dio 0. Así que de nuevo, esto se pasa hacia abajo y seguimos. Entonces ahora el 0,64 lo multiplico por 2, me queda 1,28. Y ahora sí, este 1 pasa para acá. Y solamente baja la parte decimal. Entonces acá nos queda 0,28. Y esto hay que repetirlo hasta que nos dé 0. Hasta que aquí nos queda un 0. Porque cuando nos queda un 0, ya no hay nada más que hacer. Pasamos para acá y nos queda 0 de nuevo. Ahora en este caso, pasa algo chistoso cuando uno pasa de una base a otra. Porque un número puede ser como infinito en una base, pero puede ser finito en otra. Por ejemplo, para marearlo un poco más. Si trabajamos con una base de 3 en vez de base 2, cuando tengo 0,1 en base 3, esto representa 1 por 3 a la menos 1, ¿sí? En decimal. Entonces esto es un tercio.
Entonces este es el caso donde en decimal esto es infinito, pero en esta base como 3 lo puedo representar como un 0,1. ¿Sí? Cuando uno pasa a base 2 a veces igual puede pasar eso, de que en decimal teníamos un 0,32, pero después no lo podemos representar como con una cantidad finita de bits. Y aquí, bueno, si seguimos haciendo el algoritmo, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que esto va a quedar muy largo. Así que voy a seguir un rato más, pero no lo voy a terminar. 0,24. Sí. ¿Cómo nos podemos percatar cuando es un número finito pero muy largo? O, por ejemplo, se nos dirá así como máximo 5 bits de decimal. Claro. No sabría decirlo. Lo que suele pasar, y a lo que voy a llegar cuando termine el problema, es que uno no tiene infinitos bits para trabajar, sino que tiene una cantidad finita de bits con las que estás trabajando. Entonces, claro, en teoría uno puede ponerse a calcular, no sé, 100, 200 y puede que en algún momento termine, pero en la práctica tú tienes 8. Entonces, como que no puedes calcular más que 8. Y como que truncáis, te quedáis con 8 y pierdes un poco de precisión. Puede que no llegue al 0,32, pero va a llegar como 0,319. Otra pregunta también, ¿por qué ahí de abajo del 1,12 ocupaste 0,24 en vez de 0,12? Acá, ¿Sí? porque me salté un paso. Acá hay un 0,12. Creo que me iban a decir eso mismo. Sí, sí, ya. Lo voy a anotar con otro color. Acá iba un 0,12 por 2. Bueno, como les decía, esto puede seguir mucho rato. Así que voy a llegar hasta ahí nomás. Me suena que este número en particular va a tomar harto tiempo. Pero terminamos ahí. Entonces digamos que ahora el 95, 2, 10. Aquí no lo voy a poner igual, lo voy a poner un aproximado porque en verdad no es igual igual. Va a ser 1, 0, 0, 1, 2, 5. Y después en la coma se lee al revés. En la parte entera leíamos de abajo hacia arriba, en la coma leemos de arriba hacia abajo. Entonces el 0 va primero. Vamos a ir un 0, 1, 0, 1, después 3 ceros. Bueno, le voy a poner a 0. Y eso, así pasamos entonces la parte entera, la parte fraccional. ¿Preguntas? ¿No? En el control, si no saliera un número que se nota que está siendo muy largo, hay que hacer el número entero o se puede redondear hasta cierta cantidad. En el control va a pasar lo que le comentaba al compañero de que, bueno, van a pasar dos cosas. Una, no les vamos a poner un número infinito o muy largo, entonces si le estás dando muy largo, quizás se equivocar. Y el profe también suele hacer como que tienes una cantidad finita de bits. Por ejemplo, tienes 8 bits para la parte entera y tienes 4 bits para la parte fraccional. Entonces, cuando llegas a un cuarto, aquí cortas. Ya, te quedas solamente con lo que está acá. Y el resto, bueno, pierdes precisión porque el número no va a ser exactamente igual, pero llegas hasta ahí porque no tienes más números. Sí, dime. La parte entera terminábamos cuando el resultado de la multiplicación, o sea, de la división entró en entero, ¿cierto? Sí, cuando llegamos a 0 acá. ¿Y la única parte cuándo terminaríamos? También cuando llegamos a 0. Cuando multiplicar por 2 de 0. Sí, por ejemplo, en el ejercicio que no hice, tienes un 0,125. Por 2 da 0,25, por 2 da 0,5, por 2 da 0. Cada uno, pero te queda el 0. Ah, cuando, ¿Sí? cuando vemos. Claro, cuando da 1 la multiplicación. Sí, porque ahí te quedas, como que el 1 te pasa para. El 1 lo pasas aquí al lado y te queda un 0. Y sigues multiplicando, te da 0. ¿Cómo se toman en cuenta los decimales con cierto número de bits? Es decir, como si nos dan 7 bits, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cómo los distribuyes? Claro. En la parte entera y la parte fraccional. A priori lo puedes hacer como quieras. Porque en la práctica
depende de dónde necesitáis más precisión, en la parte entera o en la parte fraccionaria, y ahí asignas más bits. En el control, si es que fuera a pasar algo de ese estilo, yo diría que va a salir el enunciado, tienes tantos bits para la parte fraccionaria, tantos bits para la parte entera. Entonces ahí cortáis. Eso. Y en caso que no te lo diga, se supone que debería Debería ser un número corto. de así. Sí. Eso. ¿Preguntas? Voy a cambiar esto para arriba. Intercambio, ¿no? Ah, sí. No, porque aquí no lo veo. En la P2 nos piden, nos dan esos 4 números y nos piden que transformemos los 4 entre las 4 bases. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es hacer como una tablita, que lo voy a hacer acá. Tenemos decimal, binario, y hexadecimal. Y lo que nos están pidiendo es pasar, como dije, los 4 números para los 4 lados. Entonces podemos partir con un 161 acá. El siguiente es un 11001. Lo voy a poner aquí. Toma 01. Pues es un 167. Y al final un dato. Entonces la puse escalonada porque tenemos que pasar el 161 binario, octal a hexadecimal, este número en binario a decimal, después octal, hexadecimal, etc. No los voy a hacer todos porque por honor al tiempo, pero la idea es que aprendan a pasar de un lado a otro. Entonces voy a hacer algunos ejemplos. El 161 ya lo pasamos a binario, que está... Ah, lo borré. Pero si es que alguien me lo da, lo puedo anotar acá. Es lo que hice recién. Era 101, ¿Ya? luego 4 ceros y un 1. Ya. ¿Por qué pedí que me dieran ese número? Porque para pasar a octal o hexadecimal uno podría aplicar un algoritmo similar al que hicimos para pasar a binario, pero en vez de dividir por 2, dividimos por 8 o por 16. Y va a resultar lo mismo. Porque ese algoritmo para pasar de una base a otra en verdad es arbitrario. Puede ser de cualquier base a cualquier base. Ahora, para pasar a octal y hexadecimal, hay como un trucazo para aprovecharse del binario. Este número en binario, lo voy a anotar acá en el... Podemos aprovecharnos de que binario es base 2, tal es base 8 y hexadecimal es base 16. Entonces, si se fijan, es que yo divido, es que aplicamos el mismo algoritmo para pasar de esa base a octal, lo que estaríamos haciendo es dividir en 8. El dividir en 8 lo que va pasando es que nos vamos quedando con estos 3 bits de acá. Eso es lo que pasa cuando yo divido en 8. Si divido en 8 de nuevo, me voy a quedar con estos 3 bits de acá y después me voy a quedar con estos 2 de aquí poniendo un 0. ¿Por qué pasa eso? Porque 8 es 2 a la 3 y va a pasar lo mismo cuando pasemos a hexadecimal porque 16 es 2 a la 4. Entonces, transformar de binario a octal y hexadecimal es simplemente agrupar bits. Entonces, para pasar a octal yo puedo tomar esta división donde tomo 3 bits, después tomo estos 3 de acá y acá tengo que como inventarme un 0 y tomo esos 3. Entonces, ese número que está en binario para pasarlo a octal va a ser un 1 acá, esto es un 4 y esto es un 2. ¿Cómo llegué a esos números? Porque 001 es un 1, porque, bueno, sí, porque estos 2 a la 0, estos 2 a la 1, estos 2 a la 2. Acuérdense de eso. 100 es 4 por lo mismo de acá, porque va a ser 2 a la 2 simplemente, y aquí me queda un 2.
Entonces, esta es la forma de representar el número en base 8. Entonces, acá puedo anotar un 241. Después, para pasar a hexadecimal, como les comentaba, hay que hacer lo mismo. Voy a tener un 1, 0, 1. Pero en vez de agrupar de a 3, vamos a agrupar de a 4, porque el hexadecimal es 2 a la 4. Entonces, ahora voy a tomar esta división de acá, aquí y acá. Y acá me queda un 1. De nuevo, porque es 0, 0, 0, y este es un 2 a la 0. Y acá me va a quedar estos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces va a ser 8 más 2, que es 10, y el 10 es una A en hexadecimal. Así que acá voy a tener un A1. ¿Entendieron esa parte de agrupar los bits? Sí. ¿En qué parte? El original era ¿El segundo ahí? 1, 0, 1, 4, 1, sí. Claro, es que agregué este 0 como para agrupar de a 3. Sí, ese es como un 0 como inventado. ¿Pregunta? ¿No? Ya. Voy a pasar esto para arriba. ¿Sí? Sí. una pregunta, ¿podría volver a explicarlo de la parte de la, por favor? La A. Eso era usando la tabla, ¿cierto? Sí, claro. Es porque la A en hexadecimal, como A en base 16, es un 10. Base 10. Sí, es como porque cuando uno está en base decimal, llega ahí hasta el 9 y después se te acaban. Y hexadecimal ocupa la entonces, sí, con A, B, C, D, E, F. Desde el 10 a la 16, al 15. Perdón. Sí, ¿había una pregunta por allá? ¿No? Ya. Si podríais como repasar rápidamente cómo es. Porque todo esto. ¿Qué parte no te quedó claro? Quizás de qué pasa binario, o sea, de cómo pasa de binario octal. Lo que decía era que cuando pasamos de binario octal y hexadecimal, podemos aprovecharnos de que octal y hexadecimal ocupan una base que es una potencia de 2. Entonces, si estuviéramos ocupando el mismo algoritmo que ocupamos arriba, como de ir dividiendo, al dividir esto, lo que nos pasa es que nos quedamos con los últimos bits. Porque si divido esto en 8, si los hago, de verdad me va a quedar solamente esto de aquí. Después eso se muere y me queda este resto de acá. Si lo divido en 8 de nuevo, me quedan estos 3, etc. Si lo hago en 4, se van a ir agrupando a 4. Entonces uno se aprovecha de que las bases 8 y 16 son potencias de 2, y en el binario lo puedes ir agrupando. Entonces, tomé mi número en binario, que es esto, que no está sin la línea roja. Ahí. Y para pasar la octal, estoy agrupando los bits de a 3, comenzando del menos significativo. Entonces tomé estos 3 de acá, y así sé que el bit, o el número, el primer número de base octal es un 1, porque 001 es un 1. Después tomé los siguientes 3, que son estos de acá, 100, que es un 4, y después para tomar 3 acá tuve que como inventarme un 0 a la izquierda, porque todos los números tienen infinitos ceros para la izquierda. Y por eso me queda un 2, porque 010 es 2. Entonces 241 representa el número binario, pero en base octal. Para hexadecimal es lo mismo, pero hay que agrupar los 4. No sé si hay que más feliz. ¿Sí? Bacán. Dime. No estoy seguro en verdad si ya vimos esto, pero ¿no hay una forma de pasar como de decimal a binario más rápido? Como tanto para como para un número usual como un número fraccionario, vamos a tener que hacerlo tal cual. Que yo sepa, esta es la forma más rápida. Ah. El profe les mostró otro método, que era ir como restando la potencia más alta que podía. ¿Te suena? Un poco no me acuerdo en verdad. O sea, por ejemplo, si tomamos el 161, como que ese método es más, no sé, como fuerza bruta, por así decirlo. Hay que ir pensando cuál es la potencia de 2 más grande que le entra a 161 y restarla. En este caso, 128. Lo restas y te queda 33. Después el 33, repite. 33 es menos 32. Y después te queda 1. Y 1 menos 1, 0. Y después tomas estas potencias de 2. Esto es
estos 2 a la 0, estos 2 a la 6, y estos 2, 5, y estos 2 a la 6. Esos son los 1 que están acá. No sé si a ti te resulta más cómoda, yo encuentro que está más difícil equivocarse. Pero esa es la otra forma que ve el profe. Yo no sé si hay otra. No, no sé. Preguntaba por si acaso. Voy a borrar esto para no. ¿Preguntas? Voy a seguir con este, pero lo voy a hacer arriba. Permiso. Voy a hacer el segundo para que entiendan cómo funciona la parte decimal, porque los otros no tienen parte decimal. Entonces vamos a partir del 1, 1, 0, 0, 1,01. Eso en base a eso. Así que partamos pasando la decimal. Vamos a hacer la sumatoria primero de la parte entera, y donde voy a anotar acá, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Así que todo va a ser 2 a la 4 más 2 a la 3 más 2 a la 0. Y después de la coma hay que sumar pero potencias negativas. Voy a tener 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3. Y acá va a ser más 2 a la menos 2 más 2 a la menos 3. Va a ser 10. Entonces, veamos. Esto es 16 más 8 más 1. Esto es un cuarto, 0,25. Y esto es un octavo, así que 0,125. Y si sumamos todo, esto da 25,375. Hace 10. Ya. Todo bien con eso, ¿cierto? Ya. Después, para pasar a octal y hexadecimal, voy a anotar de nuevo el número acá como separadito. 0. Para pasar a octal, de nuevo voy a ir agrupando de 3. Entonces puedo tomar estos 3 de acá, que va a ser un. Acá voy a poner un 0 como virtual, y acá me va a quedar un 3. Y después en la parte fraccionaria hacemos lo mismo comenzando desde acá. Entonces acá voy a tomar 3. Y aquí me va a quedar un 3 de nuevo. Así que en octal esto me va a quedar 31,3. Voy a buscar otro color para hacer las hexadecimales. Estaba viendo acá. Después para hexadecimal, voy a anotar de nuevo el número acá. Para pasar a hexadecimal voy a agrupar de nuevo 4 aquí. Esto me va a quedar un 9. Esto no se ve muy bien. Acá tengo que poner como 3 ceros por así decirlo. Para estos. ¿Por qué no se ve? Dime. ¿Puedes repetir? Formaste hace 8, o sea, aquí hiciste con la parte fraccionaria que la pasada. La parte fraccionaria hice lo mismo que en la parte entera. Simplemente tomé los 3 bits juntitos, los agrupé y forman un 3. ¿Por qué forman 3? Porque 0, 1, 1 es un 3. Acá, de nuevo tienes que entender esto como este número es un 2 a la 0, este es un 2 a la 1, este es un 2 a la 2. ¿Sí? Sí, se lee para el mismo lado. Sí, acá. Como que no se te da vuelta. Claro. Sí, como en el caso de acá,
cuando lo hago, voy a hacer el hexadecimal con rojo igual, que no se ve bien. Acá me va a pasar que me falta un número. Sí, porque el hexadecimal yo dije que había que agruparlos de a 4 y podría surgir la duda de dónde pongo el cero. ¿Pongo el cero acá o pongo el cero acá? Porque no me va a dar lo mismo. Y en este caso, en la parte fraccionaria uno pone ceros hacia la derecha para ir completando. Que la forma en la que yo pienso esto es que los números tienen infinitos ceros hacia la derecha en la parte decimal e infinitos ceros en la parte entera hacia la izquierda. Entonces, por eso puedo hacer esto de meter ceros. Entonces, agregué ese cero a la derecha de la parte fraccionaria y acá me queda un 5, no 6, perdón. Porque esto es 2 y 4. ¿Sí? O sea, sí. 6. Así que voy a ponerlo acá. Va a ser 19. Tenemos que aprender la tabla hexagesimal, ¿cierto? Sí, es bueno aprenderse. Ya. Sí, para no estar mirándola todo el rato. Ah, va a haber una en el control. Me suena que sí, bueno, pero no estoy seguro. Eso, bueno, ahí puedo ir completando la tabla. Dime. Los dígitos hexadecimales que le faltan al decimal son de la A a la F. Sí, Son en la S, son las 6 primeras de la F. sí. Esto era 25. Exacto, 37. ¿Era cuánto? 31. Sí, creo que no. Y voy a hacer un último de estos. Lo voy a hacer acá. El tercero me lo voy a saltar. Sí. La presentación donde estaba la tabla esa de conversión, creo que no la subiste para la sección 2. Ah, creo que la subí solo en una sección. Sí, que lo hice a la rápida, perdón. La subo cuando terminemos. Ya. ¿O la necesitan ahora? La puedo subir. Era para ir siguiendo. No puedo poner la tabla ahí. Sí, por favor. Ya. Este va a quedar propuesto, pero porque no es tan interesante y que hay tarea para la casa. Y voy a hacer el DAP. Eh, Voy a partir pasando la octal, después lo vamos a pasar a final. El octal primero lo voy a representar el binario, después de binario lo voy a pasar a octal. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque podemos aprovecharnos del mismo truco de ir agrupando bits, como haciendo el camino largo. Vamos a pasar de acá a binario y voy a agrupar las letras de a 4 bits, y después esas 12 bits los puedo agrupar de a 3. Y así me quedan octal al final. Entonces, a mí me gusta anotarme aquí para no confundirme qué letra es qué. La A es 10, que bueno, convenientemente justo puse eso. La D es un 11 y la D es un 13. Sí, 13. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es como el paso que hicimos antes, pero al revés. La D es un 13, la voy a anotar en binario. Entonces, el 13 en binario va a ser 8 más 4 más 1. ¿Sí? Después el 10 es un 8 más 2, entonces 0 ahí. Y el 11 es 8 más 2 más 1, entonces 8 más 2 más 1. Y de nuevo, esto lo estoy diciendo porque esta es una D, esta es una A, o 10, y esto es una B. ¿Sí? ¿No se perdieron en este paso? Y ahora, para pasar a octal, voy a hacer el mismo truco que estábamos haciendo de ir agrupando los de A3. ¿Sí? Me gustaría tener otro color, pero voy a borrar esto, perdón. Voy a anotar eso arriba. Esto va a ser D. Esto va a ser una A. Y ahora agrupamos de A3. Entonces, estos de aquí, de acá,
con estos y vamos viendo qué número es qué cosa. Esto es un 3, esto es un 5, este es un 6 y un 6. Y ahí nos quedó en octavo. Entonces tenemos que es 66, 53. Y en binario es 1, 0, 1, 0, 0. Y por último nos queda pasar a decimal, donde de nuevo voy a volver a la formulita inicial donde teníamos como las potencias, pero en este caso van a ser potencias de 16. Entonces voy a tener que esto es 13 por 16 a la 2, más 10 por 16 a la 1, más 11 por 10, perdón, 16 a la 0. Y aquí alguien que tenga calculadora, por favor, me va a ayudar, porque esto no lo puedo hacer mental. Esto es 56, 260. Me suena que es como alguien que lo esté calculando como 3499, algo así, creo. ¿Confirmación? Sí, ya. No lo hice mental, hice la pauta. 1493. Ahí está. Entonces, en resumen, para pasar de hexadecimal a octal, lo que hice primero fue pasar de hexadecimal a binario, agrupando, pero como para el otro lado de los bits, y después los agrupé de vuelta en 3 para armarlo en octal. Y para pasar a decimal siempre hago esto de ocupar la fórmula de la base al final, en la que estamos trabajando. ¿Preguntas? Dime. ¿Qué hiciste al principio? Al principio tenía cada una de las letras y las separé en grupitos de a 4 bits. ¿Sí? Entonces la D, que ahí en la tabla nos dice que la D es un 13. ¿Sí? Acá. Anoté el 13, pero en su forma binaria, que es 1101. Y ese 1101 lo anoté acá. Ahí. Después lo mismo con la A, lo mismo con la B. Y como que los pegué todos juntos. Y de esa forma me quedan los 12 bits que representan esos 6. Después para octal, es lo mismo que estábamos haciendo antes de ir agrupando los a 3. Entonces, si se fijan, el 167 que tengo acá, cuando ustedes lo quieran pasar a binario, pueden hacer esto mismo, pero lo van a hacer con grupos de 3 bits. ¿Sí? El 1 lo van a representar como el 1 en octal, es un 001, después el 6 es acá un 110 y el 7 es un 111. Entonces ahí pegan todos juntos y les queda todo en binario. Después cuando lo pasen a hexadecimal, lo agrupan de acuadas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Voy a seguir con la P3. Me la voy a proyectar acá porque no vamos a necesitar esto. Esta está arriba. En la P3 lo que vamos a hacer es operaciones de aritmética tradicional. Suma, resta, multiplicación, división, pero lo vamos a hacer todo en binario. Ahora, la gente se asusta al principio porque como hay solo 0 y 1 y no sé, dividir puede ser como horrible, pero yo siempre digo que todas las operaciones en binario son igual que en decimal, solamente que solo tienen el 0 y el 1. Entonces, yo intento siempre hacer como el símil de qué estoy haciendo en decimal cuando sumo, resto, multiplico, divido, y eso lo traduzco a lo que vamos a hacer en binario, porque lo voy a hacer de la misma forma. Entonces, primero la suma, creo que aquí no deberían haber grandes sorpresas, es 1, 0, y el otro es 1, 0. Entonces voy a sumar como si estuviéramos en cuarto básico. Y vamos a ir sumando para abajo. 1 más 1 es 2, pero el 2 no es un 2, no puedo anotar acá 2, sino que tengo que anotar un 10, porque así es en binario. Pero como no puedo hacer esto, voy a pasar este 1 para arriba.
Así lo pienso yo al menos. Es como lo mismo que pasa cuando uno está en decimal. Y si aquí nos pasáramos de 10, el otro se sube para allá. Entonces acá me queda un 0. 1 más 1 de nuevo es 2, así que lo voy a anotar acá. De nuevo acá me queda 2. Acá tengo 3, que el 3 es un 11, así que acá voy a anotar un 1, el 1 pasa para acá, y me queda 1, 1. Y ahí está. Espero que con eso no haya preguntas. O sea, si hay preguntas. Está bien si hay preguntas. Ya. La resta a veces es un poco más, marea un poco más porque hay que pedir al del lado y a veces hay que pedir al del lado y pedir al del lado y al del lado. Porque como hay solamente 2 dígitos, como que si hay varios ceros de corrido, hay que pedirle como al que está muy a la izquierda. Que no sé si es este caso, pero creo que con la división va a pasar algo así. Entonces tengo que es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿No? Y el otro es 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Gracias. Restamos. Ya, entonces cuando restamos en decimal, restamos el de arriba con el de abajo y acá 1 menos 1 da 0. 0 con 0 da 0, 1 menos 0 da 1, 1 menos 1 da 0, 0 menos 0, 0. Y acá empiezan a pasar cosas raras, porque 0 menos 1 hay que pedirle al del lado. Entonces este lo voy a matar y lo que uno haría en decimal es restarle 1 a este. Si resto 1 a este, acá me queda un 0 y acá me queda un 10. Y 10 menos 1 es 1. ¿Sí? Porque el 10 es un 2. Entonces 2 menos 1, 1. Y acá 0. ¿Podrías repetir? ¿Qué no entendiste? Lo de pedirle para el lado. Sí. ¿Cierto? Y aquí, cuando le estoy pidiendo al compañero, el 0 no me cabe en el 1. Entonces le tengo que pedir 1 al del lado. ¿Sí? Si estuviéramos haciendo esto en decimal, si yo tuviera, no sé, 137 menos 42, ¿qué pasa acá? 7 menos 2, 5. El 3 no cabe acá. ¿Sí? Entonces le pido 1 a este. ¿Qué es lo que haces? Este se transforma en un 0 y acá tienes como un 13. 13 menos 4 es 9. Y lo veo yo ahora. Entonces acá es exactamente lo mismo. 0 no cabe en el 1. A este le resto 1 y me va a quedar en 0. Y acá pongo como un 10. Y el 10 se lo resto al 1. El 10 es un 2 en binario. Así que 2 menos 1 te da 1. Así es como yo hago las restas. Tal vez si ustedes lo hacen de otra forma, como aquí en decimal, se puede traducir a cómo se hace en binario, porque es lo mismo. Solamente que uno está muy enseñado en cómo se resta en decimal. Dime. La cosa, la vez anterior, te quedaste en un 0, Sí, puse un 0 acá. eso es lo mismo en el resultado. Sí, da lo mismo. Sí, porque este 0 no hace nada. Acá igual podría poner un 0. Y sigue siendo un 95. Dime. ¿Cómo, perdón? 0 menos 1. 0 menos 1, ¿eso? Está adelantando. En binario uno tradicionalmente trabaja con que todos los números son positivos. Entonces, esto lo podríamos anotar como menos 10. Así como, porque en decimal haríamos lo mismo, ¿cierto? Como si es que nos pasa esto, anotamos el número negativo. Ahora bien, creo que ya vieron que hay otra forma de trabajar los números negativos que es con complemento de 2. Se lo vamos a ver en el otro AUX, pero es como una forma de representar números negativos ocupando los mismos números binarios. Y ahí uno se aprovecha de que tienes números negativos para no hacer restas, sino que todos son sumas, y esto es como un menos 10. Pero me voy a tratar si empiezo a explicar eso. Eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta con la resta? Si quedaron mareados con la resta, la división va a ser aún peor. ¿No? Ya. Vamos con la multiplicación. La multiplicación es 1 de 1. El otro es más feo. Ya. De nuevo les voy a enseñar a multiplicar como a mí me enseñaron en sexto. No sé, incluso les voy a enseñar a multiplicar. Pero vamos a tomar el más chiquitito y lo vamos a multiplicar por esto. Ahora es bacán multiplicar en binario porque no hay que multiplicar. Porque 1 por esto es eso. Entonces nos queda igual. Así que bacán, hay que sumarlo. Después 0 por esto, aquí voy a poner una rayita y acá voy a poner 4 0. Porque 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0 es 0. Después acá voy a saltarme a 2 pasos y de nuevo 1 por lo mismo
no hay que multiplicar nada, solamente como pasar eso hacia abajo. Ahora tengo que saltarme 3, tengo otro 0, así que acabo de inventar 4 ceros. Y por último voy a saltar 4 espacios y replicar acá. Y al final sumo todo. Así que sumemos. 1 más nada es 1, 0, 0 da ahí. 1 más 1 es 10, así que este queda acá y me salta un 1. De nuevo, 1 más 1 es 10. Esto aquí. Acá tengo 1 más 1 más 1, que es 11, así que 1 acá, 1 acá. 10 de nuevo, 10 y 10. Entonces, ojo que acá al final hay un 1, para que la línea me marque. ¿Sí? Entonces multiplicar en binario yo diría que está más fácil que multiplicar en decimal. Deberían enseñar eso en el colegio. Pregunta de la multiplicación. ¿No? La división es... Dime. ¿Multiplicaste un número de 5 bits por uno de 4? ¿Como que por regla general va a ser uno de 9 o solo selecciona? Diría que siempre debe haber una... Sí, pero no estoy seguro. Me atrevería a decir que sí. Hay que tener una más grande, hay que tener una de vieja. Ya, la división. La división es un poco más horrible. Es 1, 0. Creo que ese es el número, ¿no? Dividido 110. De nuevo, la división es lo mismo que dividir en decimal. Perdón que diga tanto esto, pero lo digo harto porque yo siento que es exactamente lo mismo. La idea es que puedan entender que son cosas análogas porque solo estamos cambiando la base. Cuando yo divido en decimal, lo que hago primero es tomar el dividendo e ir viendo a dónde cabe. Si parto acá, no me cabe el 110 porque es más grande que 1. Si lo hago aquí, de nuevo, es más grande. Si lo hago acá, el 101 sigue siendo más chico que el 110. ¿Sí? Siempre lo pueden transformar de vuelta a decimal para entender qué estamos haciendo. Esto es un 5, perdón, esto es un 6, esto es un 5. Entonces no entra. Así que el primer lugar donde tengo que tomar es acá. Y cuando bajo esto, sí o sí va a ir un 1 acá, porque no lo puedo multiplicar por otra cosa. Así que simplemente voy a replicar el 110 aquí, 110. Y después restamos. Así que 0 menos 0 da 0, acá me queda 0, acá le tengo que pedir al compañero y me queda un 1. Ahora tengo que bajar el 1 y de nuevo va a entrar sí o sí, así que le voy a poner un 1. ¿Cómo sé que entra sí o sí? Porque este es de 4 bits, tiene un 1 acá, ese es de 3 bits, así que va a entrar sí o sí. Así que pongo un 1, bajo el 110 aquí, resto, y aquí me queda 1, y aquí es donde empiezan a pasar cosas raras. Porque el 0 menos 1 le tengo que pedir al del lado, le tengo que pedir al del lado. Entonces acá este se transforma en un 0, este es un 10. Ahora le tengo que pedir a este me queda un 1 y aquí me queda un 10. Entonces acá me queda 1 y acá me queda un 0. Dime. En el primer resultado de la resta, el palito de más a la derecha es 1. Sí, este 1 que bajó de acá. Sí. Seguimos. Ahora hay que bajar este 0 de acá. Y si se fijan, nos va a quedar el 110. Así que si pongo un 1 aquí, me va a quedar 110. Puedo no pensar aquí y me van a salir puro 0. Así que ahora vamos a seguir bajando. Bajo el 1. El 1 no entra en el 110. Así que acabo de poner un 0 para bajar el siguiente. Pongo un 0, bajo este. Me queda otro 1. El 11 todavía no cabe. Entonces tengo que poner una coma. Cuando pongo la coma, me sale un 0 acá. Y ahora sí puedo poner un 1. Pongo un 1 y me queda 1, 0. Resto. Antes de poner la coma, hay que poner otro 0, es decir, no cabe y luego coma para seguir con lo posible. Que si no funciona en decimal. Decimal cuando pones la coma, agrega un 0 al tiro abajo. Sí, poner un 0 antes de la coma. Claro. ¿Por qué en la tercera sustracción pusiste un 0 a la derecha? Arriba. Ahí sí. Porque es este 0 de aquí.
Ya. Sí, quizás ahí tuve que haberlo explicado mejor. Este es de acá y este es de aquí. Sí. Y este cero nace por la coma. ¿Sí? Bueno, de acá 110 menos 110, 0. ¿Y qué pasaba en decimal cuando nos queda un 0 acá? Terminamos. Entonces, ese es el resultado en bajo. Preguntas de cómo dividir. ¿No? ¿Todo claro? Bacán. Ya. Voy a pasar a la P4, entonces. ¿Deja esto arriba? Ya, en la P4 nos dan esa ecuación booleana y nos están pidiendo que propongamos un circuito que obedezca a esa expresión. Y lo propuesto es minimizarlo. Me parece que están empezando con una esfera de Boole, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una función que tiene tres variables, x y z, y bueno, hay que pensar cada variable como si fuera una variable booleana. Entonces, x y z solo pueden ser 0, 1 cada uno, no pueden ser otro número, son solo 0, 1. Y en álgebra de Boole, en general, eso se piensa como valores de verdad. Sí, lo podemos pensar como que es verdadero o falso. Y las multiplicaciones acá adentro son como operaciones ilógicas y los más son como operaciones o lógicas. No voy a repasar las tablas de verdad porque de hecho no las necesitamos para hacer este ejercicio en particular. Yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante, como para que quede todo claro. Pero, ¿por qué les agregué esta última pregunta que es como media para contexto del resto? Es porque esto es lo que tienen que hacer ustedes en el laboratorio. En el laboratorio les van a pasar una ecuación y la idea es que la traduzcan a un circuito. Entonces, lo primero es traducirlo a un circuito en la pizarra, en el papel, y después lo van a pasar a un circuito de verdad. Así que Z va a ser X negado y negado Z. Ahora el X va negado. Z no. Solamente como un adelanto, sale que la expresión es una SDP. SDP es una suma de productos. ¿Por qué esto es una suma de productos? Nosotros tenemos tres variables, X y Z, y cada uno de los términos que está multiplicado contiene las tres variables. Algunas están negadas, otras no. Pero es una suma, porque tenemos una suma de productos. También existe como el complemento de esa, que es un producto de sumas. Entonces podemos reescribir esta expresión de una forma en la que vamos a tener como x más y negado, por ejemplo, no sé, más z, y multiplicado por bla, bla, bla. Entonces son dos formas de representar la misma. Uno puede pasar de la una a la otra. ¿Sí? Esta es una suma de productos, esto es un producto de sumas. Como dato, ¿no? Pero va a ser más importante más adelante. Entonces, ¿cómo pasamos esto a un circuito? Es como un poco raro pensarlo al principio, pero como a mí me gusta ordenarlo, es que vamos a tener como la parte de las variables y después vamos a operar sobre las variables. ¿A qué me refiero con eso? Yo me voy a definir arbitrariamente que esto de aquí va a ser X. ¿Ya? Vamos a pensar que esto es como un cable. Entonces, de este cable después van a empezar a salir cosas y nos vamos a conectar a compuertas. Lo primero que me gusta hacer a mí, solamente por un tema de orden, es que voy a negar X al tiro. Entonces de acá voy a sacar un cablecito, lo voy a pasar por un NOT, por este triángulo negado, y esto va a ser X negado. Y voy a hacer eso para las tres variables. Yo creo que lo voy a hacer con colores para que quede más ordenado. No voy a usar la azul porque no se ve. Y cierto color ahí.
Entonces voy a hacer lo mismo con el i ahora. Y voy a tirar un cable acá. Lo voy a negar. Esto va a ser innegable. Y finalmente voy a tener el z. Entonces voy a apuntar acá. Z negado. Y ahí tenemos nuestras 6 variables, porque vamos a pensar que tenemos 3 variables y las 3 negadas. Entonces son como 6 variables. Dime. Eso lo hace independiente de la expresión, así como que partí. Sí, yo siempre parto así. Hay distintas formas de ordenar el circuito. A mí me gusta esta, hay otras. Lo puedo dibujar de distintas formas en otros auxiliares para que vean cuál le va acomodando. Si se fijan acá yo pongo puntitos donde represento que hay como una conexión entre cables, porque ahora voy a empezar a pasar cables sobre cables, ¿ya? Donde no hay puntos, no hay conexiones. Si se fijan acá tenemos primero 4 expresiones que son ANDs, ¿sí? Entonces voy a poner acá 4 compuertas AND. No tan grandes. Las compuertas AND, como yo las presenté en la presentación, tenían 2 entradas, ¿cierto? Tenían como A, B, y después acá salía A por B. Pero cuando uno lo dibuja acá en el papel, lo puede poner como con cuantas entradas uno quiera. Yo puedo ponerle una tercera entrada acá, o le puedo poner 4 entradas si quiero. Pero acá todos son de 3 entradas, si se fijan. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque un AND de 3 entradas lo pueden pensar como 2 AND de 2 entradas, donde tengo una, dos, tres, esta se sale para acá y esa llega ahí. Entonces, si tengo A, B y C, este nodo de aquí es A por B y este es A por B por C. Entonces, podría hacer eso acá, pero para ahorrar espacio en el papel, uno suele hacer esto, de decir como ya esta tiene 3 entradas. Después, cuando ustedes estén en el laboratorio, no va a ser así. Puede que ustedes tengan solo ANDs de 2 entradas, porque es lo que está disponible en el laboratorio. Entonces tienen que hacer este juego a veces de empezar a componer compuertas unas con otras para obtener una de 4 entradas o de 3 entradas. Van a sufrir con esto en el laboratorio. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es que a cada una de estos AND lo voy a ir asignando como uno de estos, ¿sí? Entonces el primero es X negado, Y negado, Z. Entonces del X negado acá voy a sacar un cable y lo voy a tirar hasta acá, porque me está entrando adelante. Después tengo un Y negado, que viene de aquí. Y por último tengo un Z, de acá. Hay gente que para que esto le quede aún más ordenado, si quieren, le ponen como un saltito ahí, como ustedes quieran. Yo no lo hago porque toma tiempo. Pero básicamente aquí después tenemos X negado, Y negado, Z, a la salida de este AND. Y hay que replicar lo mismo para los otros 3. Entonces, ahora voy a hacer este, que es X negado y Z. Entonces voy a tener X negado y normal, sin negar. Y después el Z de nuevo sin negar. Y acá a la salida tengo X negado y Z. Después tengo un X y los dos negados. ¿Sí? Y negado y el Z. Está negado, ¿verdad? Se acaba de tener. Me queda solo uno, que va a ser el X y negado y el Z normal. Y ahora lo que me falta es sumarlo todo. Hay que acordarse que las sumas son con las compuertas OR, que se dibujan así. Tienen como, en vez de que esta parte de acá sea plana, tienen como una guatita. Y después la punta es como, no sé, como narigona, por así decirlo. Y voy a hacerle 4 conexiones. Entonces a la salida de esto,
voy a tener de vuelta el X negado y negado Z, X, Z. Que bueno, es F. Pero esa es como la forma de dibujarlo. Insisto, cuando estén en el laboratorio, de hecho creo que van a tener que hacer un OR de 4 entradas, pero no hay un OR de 4 entradas con un circuito en el laboratorio. Entonces van a tener que hacer esto de componer, por ejemplo, 3 de 2, donde van a tener A, B, C, D, A, B, C, D, y después esas como ponerlas en otra, y aquí van a tener A más B, C más D. Y bueno, en el lab hay que empezar a parchar este tipo de cosas para hacer eso. ¿Sí? Eh, ¿Por qué la comportador es equivalente a la suma? Porque un O lógico se anota como más, como una suma en álgebra de luz. No es una suma per se, porque 1 más 1 es 1, no es 10. Ok. Sí, al final como que el OR, donde tienes A, B, creo que con el profe ya alcanzaron a ver algo de tablas de verdad, ¿cierto? Y si no, igual vieron algo en intro al álgebra, creo que se ve. Tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tengo todas las combinaciones de aquí voy a tener que la salida en este caso es 0, 1, 1, 1. ¿Sí? 1 más 1 es 1 en este caso, porque ahora estamos trabajando en álgebra de Boole, no en aritmética de número final. Perdón si eso no fue tan claro. Eso. Solamente como una acotación. Cuando vayan al laboratorio las cosas no van a ser tan bonitas. En el laboratorio van a tener unos integrados. Que los integrados son como estos bichitos negros que tienen muchas patitas. ¿Sí? Van a tener un integrado con muchas patas. Y en las hojas de datos de los esquemáticos van a salir cómo están conectadas las patas entre sí. Entonces ahí van a identificarse que, por ejemplo, esto va a ser, no sé, 5 volts, que va a ser la alimentación de todo el integrado. Después acá van a tener una conexión a tierra. Y por último, aquí les van a mostrar cómo están conectadas las patas. Por ejemplo, aquí puede haber un OR que hace un OR de esta pata con esta pata y la saca esta pata de acá. No sé, acá puede haber uno, pero hacia el otro lado. Tienen otro OR. Y a eso me refiero con que puede que esos integrados no tengan, no sé, pues un AND de 3 puertas, o sea, de 3 entradas. Entonces van a tener que empezar a hacer cosas dentro del mismo integrado. Por ejemplo, podríamos como conectar la salida de esta a la entrada de aquí, y después si ponemos una tercera pata acá, tenemos una AND de 3 puertas, etcétera. Último dato, ya ahora sí que sí es el último. Cuando estén en el laboratorio es súper importante que a los integrados conecten la alimentación y la tierra. Se pueden preguntar como, ¿por qué? Si que igual aquí están alimentándolo de cierta forma. Que al final, todo en el lab van a ser señales de voltaje. El 1 va a ser un 5 volt, el 0 van a ser 0 volt. El 0 y el 1 lógico, a eso me refiero. Entonces, si ustedes meten 5 volt acá y 5 volt acá, aquí deberían salir 5 volt, porque son voltajes. Porque la salida de un AND, o sea, si tenemos un 1 y un 1 en la entrada de un AND, sale un 1. Ahora, hay casos, por ejemplo, si esto no fuera fuera una negación, donde vamos a tener un NOT, si es que acá yo meto un 0 volt, aquí va a salir un 5 volt, porque me va a negar la salida. Y por eso es que las compuertas en verdad necesitan alimentación, porque a veces tienen que como sacar un voltaje de la nada. Así que, en estricto rigor, cuando nosotros hacemos esto, es como un diagrama súper simplificado de cómo es el circuito final. Porque todas las compuertas, yo puedo poner este AND, que tiene 2 entradas y una salida, pero en verdad acá tiene una alimentación de 5 volts y acá tiene una conexión a tierra. Para que tengan ojo que este es como el diagrama más completo, nunca lo van a tener que hacer así porque genera demasiado caos en el esquemático, pero hay que tener en mente que siempre hay que alimentar las compuertas, porque si no, no funciona.
Sí. ¿Qué se puede simplificar la ¿Cómo? simplificar la función? Ah, esa es la parte de propuesta. Si quieren lo podemos hacer ahora. ¿Cómo lo propones? Claro, que me diste, Sabemos cómo Ya, claro. Ya, Como register por i negado aquí. Sí. Acá te va a quedar X. No. Hice mal. Me queda negado. ¿verdad? El negado. Y bueno, eso es como el spoiler. Esto de aquí, segundo. Entonces al final, como que eso se muere. Eso. Gracias. Viernes ahora sí teníamos seminario, pues, ¿te acuerdas? Pero tienen con eso. Sí, pues tenemos este lado que nos ayuda a hacer nuestro proyecto.